Mía es un médico especializado en psiquiatría con más de 40 años en la profesión y ha sido el año pasado declarado Premio Nacional, todo un honor, en psiquiatría. Y Mía es especialista en drogodependencias, trastornos de la personalidad y ha creado el Centro de Investigación y Tratamientos CITA en Cataluña, el cual lo fundó y lo dirige, y también el Centro IDEA en Brasil, en el Amazonas, de etnopsicología aplicada amazónica, que ha tenido una gran trayectoria y ha sido pionero también en el ámbito de recuperación de adicciones con ayahuasca. Y bueno, Mía, contanos un poco cómo ha sido tu trayectoria. Me sonrío escuchar toda esta historia, pero es verdad. Hoy acabáis de ver un ejemplo claro, no lo habéis visto ni lo habéis escuchado, pero ha sido el motivo de ese pequeñísimo retraso. La salud mental realmente está en una situación de crisis en el mundo mundial. Tenemos una emergencia, tenemos una urgencia, es una pandemia lo de la salud mental, no hace falta que os dé datos porque todos leéis y sabéis y recibís esta información, pero el índice de trastornos de la salud mental ha aumentado de una manera exponencial, el número de urgencias en psiquiatría se ha triplicado, el número de suicidios en adolescentes es la principal causa de muerte ahora entre 14 y 20 años. O sea, realmente hay unos indicadores absolutamente alarmantes sobre la salud de nuestra población en este planeta. Y los psicodélicos, y me encanta de que estéis aquí, alentaros, felicitaros y apoyaros en que en ese problema los psicodélicos quizá no van a ser la solución que va a arreglar todo eso, no, pero sí quizá una posibilidad para abrir una ventana en que entre un poquito de aire fresco y permitirnos otra perspectiva, permitirnos otro enfoque, permitirnos otra manera de entender la causa y el origen de los problemas. Un ejemplo claro, quizá y práctico, de cómo funcionan los psicodélicos. Tenemos un mundo en el que la incidencia de estrés postraumático es muy elevada. En el estrés postraumático, las personas que lo han sufrido sienten realmente una incapacidad para emociones, para sosiego, para manejo de estas emociones, y la psiquiatría moderna, la western psiquiatría, la occidental, las propuestas que hace son absolutamente corregir el síntoma. Si hay alguien que está ahí, ¿me estáis escuchando? Todos, ¿eh? Vale. Digo, la psiquiatría lo que hace es corregir el síntoma. Si alguien está angustiado, le dan un ansiolítico. Si alguien tiene problemas para dormir, esta misma persona le dan un hipnótico. Si su tono del humor está bajo, le dan un antidepresivo. Si presenta impulsividad respecto al estrés postraumático, pues le dan un antiimpulsivo. Pero eso no es ir al corazón del problema, esto no es resolverlo. La psicoterapia, cuando es estrés postraumático, tiene unas limitaciones y tiene unas absolutas incluso contraindicaciones. ¿Por qué? Porque en el momento que alguien le habla de una situación que uno ha pasado en su vida que ha sido absolutamente disruptiva, que ha sido totalmente traumática, en el sentido más preciso de esta palabra, el recordarlo, el hablar, el evocarlo, genera un dolor y una angustia que para muchas personas se hace insoportable. Esto en los casos en los que haya la posibilidad del recuerdo. Hay en algunos casos en que el dolor es tan profundo de que todos esos recuerdos se guardan en el inconsciente. La psicoterapia, en el momento que intenta hurgar ahí dentro en una sesión de una hora, en el momento que se acerca uno al núcleo del dolor, al generador de esa angustia, la mente rechaza el contacto con esta situación y se bloquea.
en cómo funcionan los psicodélicos, por ejemplo, en un caso como este. Pues en un ambiente protegido, con personal adecuado y con conocimientos, hay la opción, la posibilidad de hacer una revivencia de esa situación. La realidad no se puede cambiar, la realidad no se puede cambiar, lo que pasó, pasó, pero la manera como uno lo recuerda, en la manera como ese recuerdo convive con ese recuerdo, eso sí se puede modificar profundamente. Entonces, esa herramienta, que rechazar una oportunidad como esta de entrar en lo que es el estrés postraumático e intentar ayudar a las gentes que lo sufren con toda la carga que esto significa, pues entendemos que esa posibilidad no la tenemos que perder. Entonces, los psicodélicos están abriendo algunas opciones en campos que no existía. La depresión refractaria, la depresión resistente, que no mejora con los fármacos habituales, hoy en día con la psilocibina y con la ketamina tenemos opciones que antes eran imposibles. El MDMA para el estrés postraumático y la ayahuasca es realmente una indicación, o el duelo complicado. La posibilidad de resolver estas situaciones con estas sustancias es una evidencia hoy en día científica. Las migrañas de racimo y el LSD, las adicciones y el uso, el que uno se pueda ver consumiendo. Los psicodélicos no le van a quitar las ganas de consumir, pero le permiten una perspectiva de sí mismo consumiendo, le permiten una información que puede ser trascendental, puede ser realmente un antes y un después. Entonces, que los psicodélicos se incorporen ahora en el bagaje terapéutico en la medicina, pues me parece una exigencia, una necesidad irrenunciable y de una necesidad que incluso que no podemos ni retardar. Entonces, la bienvenida para todos ustedes y alentarles de que, bueno, de que tenemos una responsabilidad y una oportunidad que espero que aprovechemos. No sé si el otro día cuando buscábamos un título para una conferencia en un congreso de psiquiatría, el título que se me ocurrió fue Psicodélicos, la nueva psiquiatría. Y el compañero que estaba a mi lado, que es Joan Obiols, uno que también está muy metido en los psicodélicos, se me quedó mirando y dice: José María, nueva psiquiatría, no es la psiquiatría de siempre que ahora renace, no es los chamanes, los pajés, los taitas, no son realmente los psiquiatras de los tiempos pasados que mediante la intervención en la psique modificaban situaciones en lo físico y me parece que tenía absolutamente toda la razón del mundo, ¿no? O sea, no es la nueva psiquiatría, sino es la psiquiatría de antes que renace ahora con un nuevo ímpetu y con nuevas necesidades. Yo no sé cuál es el mejor contenido para una presentación de este tipo, pero no sé si, Karina, es bueno que tú preguntes y vayamos explicando cosas que os interesan a vosotros y aquí estamos. Muchas gracias, Mía, muchas gracias por esta introducción. Y a mí me da curiosidad saber, porque tu experiencia a través de la desintoxicación, IDEA, la ayahuasca en Brasil es pionera. ¿Cuántos años hace que comenzaste con esta Gracias. experiencia que ahora creo que IDEA no está funcionando, pero funcionó? Ha llevado muchísima gente al Amazonas por años, te han reconocido mundialmente por esto y has introducido en cierta forma también la ayahuasca en España. Espero Contanos que un no sea poquito. grabada. Lo cuento porque vienen de tu mano, pero si no, esto no es políticamente correcto. Pero a veces la ciencia es más de casualidades que no, a veces que no del esfuerzo, o es más una oportunidad que no realmente una reflexión, ¿no? La ayahuasca apareció como opción terapéutica porque yo sigo trabajando en una clínica de adicciones y en un momento dado
había algunos pacientes que nosotros considerábamos irreductibles, o sea que realmente todas las acciones y todas las intervenciones que se habían hecho realmente no tenían ningún sentido. Y eso viene de una intervención anterior y lo cuento porque a veces lo he explicado otras veces, por lo tanto tampoco no es ningún secreto. Yo conocí la ayahuasca por casualidad, por los del Santo Daime y en un viaje en el Amazonas, puramente. Yo trabajaba en una ONG para erradicar enfermedades tropicales y hicimos una muy buena relación con los chamanes porque era la manera de que los pueblos indígenas de esta zona del planeta pues confiaran en los médicos occidentales, que ahí no teníamos absolutamente ningún prestigio, ¿no? Y entonces llegamos a unos acuerdos con los chamanes en los que nosotros, en vez de llegar ahí y repartir medicamentos contra la malaria y evitar que la gente se muriera y cogernos nosotros el mérito, lo que hacíamos era explicar de que estábamos ahí y que éramos enviados del chamán que había pedido esta ayuda y que nosotros llegábamos en su nombre para poder ayudar a esa gente, ¿no? Por lo cual el chamán se sentía hiper agradecido de que su figura fuera mejorada, a nosotros no nos representaba nada y la verdad es de que creo que fue una buena estrategia. Estos chamanes, a cambio, nos abrieron las puertas de entender todas y cada una de las cosas que hacían, como las hacían. Quedó esto como un recuerdo y en un momento dado, creo que el primer paciente que enviamos ahí fue un chico de la clínica que había sido heroinómano y se había contagiado de SIDA y tenía un mal pronóstico y llevaba 10 años abstinente, pero se estaba acercando, tenía SIDA y realmente el pronóstico no era demasiado bueno. Entonces este chico vino a verme porque tenía buena relación conmigo y me contó pues que había decidido poner fin a su vida y que era una decisión meditada y reflexiva y que venía a despedirse y agradecer lo que se había hecho por él en la vida y tal. Y bueno, yo imaginar, en mi trabajo me dicen unas 10 veces a la semana me voy a matar o voy a matar a alguien, o sea que las cosas estas cosas poco me impresionan, pero en este caso me di cuenta que realmente había una decisión tomada porque llevaba una lista de gente importante en su vida y había ido tachando los nombres porque se había ido despidiendo de ellos. Incluso tenía varios perros, había regalado los perros. Uno de los perros me lo regaló a mí. Y en la lista solo quedaba mi nombre y por debajo de mi nombre el de su madre. Y le pregunté a qué se debía, ¿no?, este orden. Y él contó de que, bueno, iba dando las gracias a gente que había sido importante y despidiendo a esa gente había sido trascendental en su vida y que le quedaba despedirse de mí porque 10 años antes había estado en la clínica y había vuelto a renacer y a su madre que 35 años antes pues le había dado la vida y tal. Y me quedé impresionado y realmente me di cuenta de que iba a poner fin a su vida. Y le dije, mira, una cosa, vete a despedir de tu madre y si después de despedirte de tu madre sigues pensando en llevar a cabo esta acción, pues quiero que vuelvas a hablar conmigo y te quiero pedir un favor. Tengo algo que quiero probar y que no es ético hacerlo según qué tipo de gente y tú ves con tu madre y si realmente no sigues pensando lo mismo, vienes a hablar conmigo. Se fue a Madrid, habló con su madre, volvió a verme al cabo de muy pocos días y le propuse, digo, mira, yo estoy conociendo esta historia y necesito voluntarios que participen en un estudio de ese tipo. Hace 25 años eso no era tan, o 20 años esto no era como ahora, ¿eh?, que hay comités de ética que evalúen y el acceso y era muchísimo más extraño. Y me dijo, bueno, ¿y en qué consiste? Bueno, nos tenemos que ir al Amazonas y vamos a hacer una serie de prácticas que a mí me gustaría conocer. ¿Y cuánto tiempo? Y digo, un año. Sí, dame un año. Y me dijo, no, un año es demasiado, 6 meses. Negociamos y quedamos en 6 meses. Y se vino al Amazonas. Y estuvo tomando ayahuasca y la verdad es que murió 6 o 7 años después. Murió por SIDA, pero su vida cambió radicalmente.
Con lo cual, primer caso, pues que realmente hubo un cambio absoluto de mentalidad. El segundo, de pocos días, vino un personaje importante, una aristócrata famosa en España, y me vino a ver con una petición. Me dijo: oiga, doctor, usted y yo nos conocemos de hace mucho tiempo, vengo a pedirle un favor y usted me lo tiene que hacer porque tal, dígame, quiero que mi hijo se muera. Dígame usted lo que hay que hacer y cuánto cuesta, y no podemos más, no podemos más, no podemos más, no podemos más. Y lo he estado meditando y pienso que eso va a destruir la familia, el tal. Bueno, dijo: ya, esto no, digo, pero si quiere lo que puedo hacer es llevarlo conmigo al Amazonas. Y le conté, digo, pensé que ahí hay serpientes y cocodrilos y malaria y enfermedades y tal. Y me dijo: yo solo le pido un favor. Si realmente usted me llama y me dice que le ha pasado algo, asegúrese antes, porque no me diga una cosa y después resulta que se ha equivocado. Imaginaos los dos primeros casos. Ese tipo está vivo, se ha casado con una indígena, tienen 3 hijos, y están todos encantados. ¿Por qué cuento esto? Porque aparte de esas 2 anécdotas, pues el momento que vi que había algunos pacientes que eran irreductibles, uno lo conoces, el PEP. Lo cuento porque él lo explica también igual que yo, con lo cual no estoy transgrediendo ninguna norma de discreción. El PEP era uno de los irreductibles de la clínica, de los irreductibles, o sea, no servía para nada. Ahora este hombre es un facilitador de ayahuasca, abstinente desde hace 25 años y con una trayectoria tú lo conoces y sabes que podemos hablar muy bien de él, ¿no? Como él, vinieron unos cuantos más. A partir de ahí, pues eso se estructuró en una comunidad, allí en las zonas. Estábamos bajo el paraguas legal de los daimistas. No éramos daimistas, yo nunca me fardé, nunca fui daimista, pero realmente ellos fueron muy, muy abiertos, muy comprensivos con estas investigaciones, y nos protegían con el amparo de la religión. Y hubo un momento que hubo una situación alegal, ¿no? Porque abrimos una clínica en Brasil que nos daban permisos porque trabajamos con españoles, por lo tanto no me decían nada los brasileños, y en España no se metían conmigo porque como que trabajaba en Brasil, pues tampoco no era su incumbencia, con lo cual nos permitió durante unos cuantos años tener un lugar único. Débora González, todo el Manuel Escusa, Pablo Finlander, todos estos que son figuras relevantes hoy en día de la terapia psicodélica, fueron personajes que estuvieron ahí, que colaboraron con este proceso, y la verdad es que se construyó una metodología que hoy en día lo de crear, lo de preparar, lo de la sesión y lo de la integración, ¿no? Y todo eso dentro de un contexto más amplio, pues ahora es una práctica habitual, y en aquel momento nos lo tuvimos que inventar, así como lo acompañar con la música, porque tampoco no había muchos otros recursos, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, se creó una experiencia. Algunos fueron capaces de escribirlo y de publicarlo, y hoy en día pues nos reconocen de que en aquella época pues hicimos y fuimos por delante, y tomando riesgos que ahora no sé si sería capaz de asumir, pero que ahora parece que es una evidencia. Y ahí estamos, colaborando con Karina, que está promoviendo esa formación para que personas con interés y con capacidades pues tengan la formación para poder actuar con estas sustancias, que esta es una de las condiciones para que el resultado sea el que buscamos, ¿no? O sea, sustancias correctas, ambientes adecuados, preparación suficiente, personal preparado y responsabilidades de los que hacen esto, ¿no? Y si esto es así, pues espero que dentro de muy poco, ahora ya es una realidad, ya no es un deseo, es una realidad, pues tendremos la oportunidad de ofrecer psicoterapia asistida con psicodélicos, con sus ventajas y también con sus responsabilidades. Específicamente, Mía, me gustaría preguntarte cuál es el factor que ha curado, que ha llevado a estos casos
tan extremos que cuentas a hacer ese cambio, a revertir el trastorno a través de la ayahuasca en Brasil, en ese momento, hace tantos años? ¿Qué tiene de especial Sí, la ayahuasca como para crear bueno, los cambios tan eh, imponentes? esta es una de las preguntas que la ciencia busca, ¿no? Hay teorías muy mecanicistas, ¿no? Muy fijadas en la acción farmacológica y los receptores y los circuitos, el GABAérgico, el circuito endocannabinoide, etcétera, etcétera, de cómo estas sustancias actúan farmacológicamente en esos casos que existe esa acción, pero mi manera de entender dónde está la solución es que estas sustancias crean un estado unificado de conciencia, muchas veces permiten una situación que es la conciencia dialógica, o sea, cuando nosotros nos miramos en un espejo, somos nosotros que estamos mirando nuestra imagen en un espejo. Bajo el efecto de psicodélicos, uno tiene la posibilidad de escindir su yo en yo soy el que me miro a mí. No, no yo estoy viendo mi imagen, sino soy yo viéndome a mí mismo. No sé si es matiz fácil de explicar, pero entender la trascendencia que eso tiene, la posibilidad de esta observación de uno mismo. Esto sería un estado en psiquiatría, sería un estado psicótico, ¿no? La, la doble personalidad o la escisión del yo, pero en realidad es un estado psicótico reversible y con la ventaja de que la información que se recibe en este estado puede ser recordada y utilizada. A ver, ¿cómo poner un ejemplo? Imaginémonos, no sé, alguien que fuma cigarrillos, alguien que fuma cigarrillos. El tomar ayahuasca no le quita a nadie las ganas de fumar, a nadie. Pero el tomar ayahuasca le puede permitir a uno verse con un papel y unas hierbas ardiendo dentro, ardiendo consumiendo, ¿no? Estas hierbas, esto produce toda una serie de productos, ¿no? Toda una serie creo que el humo del cigarrillo tiene 200 o 300 moléculas distintas contenidas en ese humo y ver cómo este humo entra en la boca, se pasea por la lengua es un órgano de una sensibilidad espectacular, ¿no? Los gustos, los sabores, las texturas, imaginar meter este humo por aquí, los dientes, ¿no? Pasa por entre las cuerdas vocales, son estas cuerdecitas que vibran con tanta precisión como para emitir la voz con todos sus registros, ¿no? Y se meten por la tráquea, ¿no? Por este canal biológico y la tráquea a los bronquios y a los bronquiolos y a los alveolos, ¿no? Cada vez agujeritos más pequeños, este humo sigue entrando por ahí, llega hasta la pleura, está del tejido corporal de unas capacidades, de unas cualidades muy especiales, o sea, permite que el CO2 de la sangre pase a la atmósfera y permite que el oxígeno de la atmósfera pase a la sangre. Imaginar lo fino que es ese tamiz que no permite que salgan los glóbulos rojos, que no salgan, y en cambio sí que estos gases puedan intercambiarse y este humo llega hasta aquí. Alguien que ve esto, no le quita las ganas de fumar, le da la información para que deje de fumar, ¿no? Entonces, a veces uno puede tener esa información de manera consciente, pero con un psicodélico es como si a uno le obligaran, ¿no? Le metieran ahí dentro de esa experiencia. Y esa información muchas veces es transformadora. Repito, no quita las ganas de fumar, pero te permite que dejes de fumar porque tienes unos datos que no tenías de otra manera, vividos de una manera muy intensa, y vas y dejas de fumar. Yo creo que este es un poco el mecanismo en las adicciones, en las que yo siempre he pensado que las drogas no son el problema, son la consecuencia de un problema. Las drogas es el síntoma, no es lo que pasa. Y la ayahuasca tiene, o los psicodélogos tienen esa oportunidad de no ir contra el síntoma, sino de buscar ese origen, esa causa, ese motivo y ese porqué. Y viéndolo, pues
yo creo que es más fácil resolverlo que si no escondiéndose de él. Gracias, Mía. Bueno, antes de dejar a los participantes, que seguro que te quieren hacer alguna pregunta, me gustaría que compartieras cómo ves este futuro de la medicina psicodélica, cómo te lo imaginas, si quieres compartir tu visión acerca de... Sí, ¿En qué estás ahora, Mía? esto es un problema. Hay otra anécdota, otra vivencia que explica un poco dónde está el conflicto que ahora estamos viviendo y nos estamos enfrentando y las diferentes opciones de todo eso. Hace 7 o 8 años en la capital de Acre, en Río Branco, el responsable de la lucha contra las drogas en Brasil, que era un general del ejército brasileño, que era un tipo sensible con la ayahuasca porque un hijo suyo se había curado de una historia complicada gracias a la ayahuasca y era un tipo que era sensible a esa historia y quiso resolver el problema de la legalidad de la ayahuasca. Y su pretensión era elevar al Consejo de Viena de las Naciones Unidas la petición de que la ayahuasca saliera de la lista 1. Sabéis que los psicodélicos, después de la guerra contra los narcóticos, contra las drogas de Nixon en los años 70, las sustancias psicodélicas, casi todas ellas están dentro de la lista, la lista 1, que son las sustancias que no tienen ningún interés médico, ningún interés científico y que su uso puede causar grave daño a la salud, ¿no? Entonces, los psicodélicos están dentro de esa lista, con lo cual las posibilidades de investigar y de trabajar con ellas se hacían muy complicadas. Este general, con muy buen criterio y intentando preservar también los derechos y el conocimiento de Brasil, pues intentó sacar esta lista. Y no se le ocurrió nada más que reunir en un palacio de congresos a los representantes de lo que estaban considerados las 3 facciones o las 3 líneas que utilizan la ayahuasca. Estaba la vida, la tradición, ¿no? La vía tradicional, los payés, los taitas, estaba la vía religiosa, las religiones sincréticas brasileñas, sabéis que existen varias, ¿no? El Santo Daime, la Unión del Vegetal, la Barquiña, hay varias tradiciones religiosas que utilizan ayahuasca como psicodélico, y en un tercer grupo estaban los científicos, los médicos, los psiquiatras, estaba invitado ahí. Estábamos los psiquiatras que tenían información o que querían colaborar en todo esto. Después de 3 días de estar deliberando para encontrar un documento mínimo que elevar como válido y uniforme de todas estas historias a la ONU, pues resulta que al tercer día aquello era un absoluto... una pelea de gallos que nadie puede imaginar, o sea, absolutamente, los chamanes con razón decían, oígame, los que tenemos el derecho, los que tenemos que tener el control somos nosotros, porque nosotros soy chamán, tengo 70 años, hace 60 años que tomo ayahuasca, mi padre era el chamán del pueblo y mi abuelo y mi bisabuelo también, y por lo tanto somos nosotros los que tenemos el don y la responsabilidad y el derecho a controlar esa historia. Había los religiosos diciendo, ya, pero nosotros hemos conectado con lo divino, tenemos la ayuda de Dios, tenemos el apoyo y tenemos la misión pues de repartir eso y encima... Y hablaban después los médicos y decían, por el amor de Dios, esto es una cosa seria, es un producto, estamos hablando de un uso ordenado y controlado. Los únicos que pueden manejar esto, los que manejan las sustancias son los médicos, que son los que tienen derecho a prescribir con sus indicaciones y sus contraindicaciones y con los procesos de supervisión, investigación, etcétera, etcétera. No hubo manera de entenderse. El general, que por eso era general, dijo, pues bueno, pues no pasa nada. Aquí quedan ustedes encerrados, les van a traer bocadillos y agua durante todos los días que ustedes necesiten hasta que salga un documento. ¿Por qué cuento esto? Porque hoy en día está pasando lo mismo. O sea, el que solo queden los médicos es una visión reduccionista,
el que esto sea de libre uso y prescripción y que se pueda acceder de manera libre es un peligro y una irresponsabilidad, y el que lo hagan los chamanes o la gente que tiene experiencia que proviene de las selvas del Amazonas, pues no tiene nada que ver ese conocimiento en nuestro contexto y en nuestra cultura, ¿no? Pero todos tienen derecho. Entonces, si me preguntan a mí cuál va a ser la manera de que eso va a evolucionar, pues indiscutiblemente aquí tenemos unas reglas, los productos farmacéuticos o los productos psicoactivos, yo creo que van a ser administrados en clínicas especializadas que tendrán autorizaciones o por personal con capacidad que tenga la formación y la responsabilidad para hacerlo. Y yo creo que se van a establecer varios niveles. Va a haber una formación mínima para el uso, va a haber una formación un poco más superior para el acompañamiento, va a haber otro grado más arriba que será la dirección y supervisión de estos trabajos, y va a haber un cuarto grado que va a ser la terapia con estas sustancias. En el momento que se utilice la palabra terapia, pues va a tener que coincidir un título que te permita hacerlo, más una formación específica de estas sustancias que permitan su manejo. Entonces, creo que no va a haber el futuro más cercano, va a ser el de clínicas autorizadas y personal con capacidad para hacer eso en terapia. Y después habrá una despenalización, que no es lo mismo que una legalización, una despenalización del uso recreativo o del uso personal, que va a amparar el libre uso por las personas que lo quieran, y intentar que todos esos guarden respeto y a de dónde salen todas estas sustancias y este conocimiento, y por lo tanto que haya un reconocimiento a esos chamanes, a esas tribus, y que se proteja este legado y la posibilidad de vivir con ello. No sé si esto es un poquito ilusorio o tal, pero sería mi imagen de lo que pienso cómo va a suceder. Porque si solo lo hacen los médicos malo, si es de libre prescripción o de libre uso, son sustancias que tienen indicaciones, pero también tienen contraindicaciones. Y si queda en manos de los pueblos indígenas, creo que no cumplen todos los requisitos para su utilización en nuestra cultura. No sé si está contestada la pregunta. Muchas gracias, Mía. Por lo pronto en la formación le estamos dando voz a todos, a los psiquiatras con experiencia, con toda tu experiencia. Nombrabas a Pablo Friedlander, que trae todo su recorrido como portavoz de los pueblos indígenas, a los indígenas. Estamos intentando integrar todas las voces y aprendiendo de todas las tradiciones. Bueno, yo creo que yo termino mi parte y me gustaría darle, hablando de dar la voz a alguno de los presentes. Tenemos unos minutos más por si quieren compartir algo contigo, preguntarte algo. Sí, los invito entonces a participar, si es su gusto. ¿Hay alguien por ahí levantando la mano? ¿No? ¿Le das paso tú o cómo funciona? Sí, es que ¿quién está levantando la mano? A ver, que hay que... Ah, Camilo. Camilo Duarte. Ya te, Camilo, adelante. reactiva. Si el que quiera hablar, que reactive el audio directamente, porque así se escucha. Sí, Vale, Camilo. perfecto. Hola Karina, hola Mía, hola a todos. Eh, Mira, una pregunta, y no sé si entra en el campo muy personal, puede ser abierta, es hasta qué punto como terapeuta hay que entrar en la experiencia personal, es decir, entrar en la experiencia, hasta qué punto la experiencia con ayahuasca o con MD, vivirla personalmente, porque creo que es un factor importantísimo, es poder vivir la experiencia personal, ¿no? Digamos que en mi caso lo he tratado de vivir para vivir la experiencia y poder nuevamente tener un campo, y muchas veces la experiencia va en dosis heroicas o un poco más de lo que se le administra al paciente. Entonces, no sé si tengas algo que comentar sobre la experiencia personal
como terapeutas ante la posibilidad posterior de utilización con pacientes? Camilo, la pregunta es muy buena, porque el otro día estaba en unas jornadas que había sobre psicodélicos y había alguien que hablaba de que había hecho la formación completa con compás para uso de psilocibina, 3 años, y, y a mí me interesó mucho esa formación, ¿no? Y hablaba con una chica, una psicóloga ya un poco mayor, le decía, oye, me parece genial esa formación y tal. ¿Cuántas veces ha tomado usted psilocibina en su vida? Nunca, ni una sola vez. Claro, un poco de sorpresa, ¿no? Realmente tiene la formación, tiene el conocimiento, no tiene la experiencia personal. O sea, esta sería una parte, pero claro que eso podemos también hacerlo de otra manera. Un médico que nunca ha tomado drogas puede atender, o que nunca ha tomado heroína, o que nunca ha tenido la tuberculosis, puede tratar a un enfermo que ha tenido tuberculosis. Ojo, porque también hay esa reflexión del por hasta qué punto uno tiene que vivirlo de esa manera tan profunda. Yo en mi trabajo, por ejemplo, en adicciones, hago una diferencia entre los profesionales que han pasado en su vida una situación de dependencia y los que no la han pasado. Y en la clínica que trabajan 60 personas, pues debe haber 10 que son ex-toxicómanos y 50 que no. ¿Y, y por qué? Porque el que lo ha vivido y el que se ha curado de una manera tiene el sesgo o la posibilidad de tener una visión parcial y creer que lo que a él le ha ido bien es lo que le tiene que ir bien a todo el mundo. Y vivirlo con esa... Por eso las clínicas, y ahora hablo de adicciones, que están regidas por extoxicómanos, no son muchas veces las más indicadas, porque uno tiende a proyectar cuál ha sido su experiencia, cuál ha sido su vivencia personal. Esa es una parte de la contención. La otra parte es cuando uno administra psicodélicos a alguien en terapia, esa comunión que se crea en el mundo chamánico, en el chamán también toma y él se conecta y canaliza y sintoniza y tal, yo creo que no es necesaria absolutamente para nada. Uno tiene la experiencia, uno tiene el conocimiento y uno tiene la responsabilidad de estar ahí atento y objetivo con el otro. Que algunas personas crean que tomando un poco se crea la situación o el entorno favorable, puede ser, pero no en el sentido en el que los dos tienen que estar en el mismo nivel para conectar y para sentir y para nada. El responsable o el guía es la persona que tiene la experiencia, la capacidad, la intención, la formación para hacerlo, y en esa formación yo creo que tiene que ser la de haber vivido, la de haber tomado, la de haber sentido para poder acompañar, pero no en el momento en el que uno está trabajando, uno no tiene por qué consumir de la sustancia. Aparte de que también hay una situación práctica. Imagínese que aquí, por ejemplo, en la clínica estamos haciendo ketamina, ¿no? Estamos dando psicoterapia asistida por ketamina para depresiones refractarias. Si cada vez el psiquiatra que hace la sesión tiene que tomar ketamina, el paciente va cambiando, pero el psiquiatra es el mismo. O sea, no sería sostenible, pero sí que es necesario que sepa cómo la ketamina a veces actúa como un disociador, cómo haber vivido todas estas sensaciones para poder acompañar con credibilidad, ¿no? Gracias, muy Bueno, importante. genial. Gracias, Camilo, por la pregunta. Tenemos espacio para una pregunta más. Hola a todos, a todas, Karina, a los compañeros, las compañeras, Josep María, muchas gracias por tu presentación. Me quedo dando vuelta con mucha fuerza esto de la conciencia dialógica de la que hablabas. Me pareció fascinante cómo la presentaste. Y me preguntaba, desde tu experiencia, ¿qué es lo que hace que finalmente esa conciencia dialógica no transite a un brote psicótico y se mantenga a través del tiempo, ¿no? Que es un poco esa como
lo que la praxis permite, ¿no? De tu propia experiencia, lo que permitió hacer esa contención, que es un brote, como tú decías, psicótico, pero contenido. Y al mismo tiempo me preguntaba si lo que de alguna manera ha transitado a la psicoterapia asistida con psicodélicos ha sido una real herencia del chamanismo, en el sentido de pensar en las mismas dosis, en pensar en los mismos contextos o contextos parecidos, o cuáles serían esos cambios importantes o esos grandes cambios que marcan la diferencia entre esa experiencia chamanística y la experiencia asistida con psicodélicos. Y finalmente preguntarte si no se está generando ahí un campo en disputa, ¿no? Entre ese saber indígena y este saber, mente transita, esta idea del saber poder, donde la psiquiatría, la medicina, la psicología u otras ciencias psi toman este recurso y lo hacen propio, ¿no? ¿Cómo está ese campo? Si está o no en tensión. Si me hago, me vuelves a apuntar, ¿eh? Me explicabas lo del dialógico y es la consecuencia de un efecto farmacológico. Parece que el cerebro tiene un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho, uno es más responsable de la conciencia, el otro de las emociones o de la razón y las emociones. Cuando dormimos, estas emociones a veces se mezclan con la razón de una manera, los filtros de la conciencia han desaparecido, pues, y aparecen soluciones o reflexiones que durante la vigilia no existen. Algunas personas refieren, antes había un dicho que decía consúltalo con la almohada, que no solamente quería decir espérate un poco, sino si duermes, cuando baje la tensión, a lo mejor se conectan estos dos hemisferios, estas dos maneras conceptuales de entender el mundo y sale una solución nueva, ¿no? Y cuando te despiertas, pues aquello que te preocupaba cuando te has dormido es válido es válido para la realidad. Cuando nosotros hacíamos esas intervenciones en IDEA, una de las cosas que pedíamos a todo el mundo es que escribiera al acabar la sesión, incluso algunos escribían durante la sesión, porque las informaciones que se reciben durante el estado modificado de conciencia por psicodélicos es lo que se llama un estado hipnagógico, es una mezcla entre realidad y sueño, o es parecido al sueño, y si no lo fijas, si no hay algo que haga que tome referencia, se olvida con mucha facilidad, igual que los sueños. Entonces, parece ser que estas sustancias tienen esa facilidad de intervenir en ese filtro que hay en esa parte del cerebro, permitiendo esa mezcla de recuerdos, de proyecciones, de sensaciones, y que la información que se recibe bajo este estado es una información a veces que necesita ser interpretada por uno mismo o ayudado por los demás. Una de las cosas que nosotros proponíamos es nunca dar datos, sino sugerir posibilidades, ¿no? Y que cada uno fuera encontrando matices y sentido a aquello que había escrito, que parecía que no tenían, que era puramente una producción onírica, ¿no? O sea, que no tenía nada que ver con la realidad. Después, en la integración, intentarle sugerir sentidos y hacer que hablara, para que también hablando ponerle un poquito de orden. Entonces, no sé si contesto a tu pregunta de esta manera. Algunas sustancias tienen esa fantástica posibilidad de producirnos un estado psicótico reversible, el LSD. El LSD entró en la medicina en los 70 por Sandoz, y los psiquiatras lo utilizaban para recrear situaciones de psicosis para ellos y los estudiantes, y entender de una manera muy práctica cuál era este estado de modificación de la percepción, de distorsión de la realidad. Y la ventaja que tiene es que es un estado totalmente reversible. O sea, uno entra en esa sensación, puede ver la música, puede escuchar los colores, puede transformarse y
Y eso durante unas horas. Y al cabo de unas horas uno recupera ese contacto, vuelve de nuevo a la realidad, por lejos que haya ido, y toda esa información pues, puede ser útil para entender cosas de nuestro día a día. Respecto y hay algunas de estas sustancias, añadir, de que parece que su efecto es puramente farmacológico. O sea, la ibogaína y la dependencia de los opiáceos, pues parece que la ibogaína tiene esa capacidad para bloquear estos receptores específicos, los receptores MU y los kappa, etc., y transformar, o sea, modificar de manera orgánica esos receptores y su sensibilidad, con lo cual desaparece el síndrome de abstinencia de una manera que aún nos cuesta de entender, ¿no? Aquí hay alguna discusión. Por ejemplo, en las microdosis de psilocibina existe el efecto terapéutico. O sea, en las dosis subpsicodélicas hay efecto terapéutico. Hay mucha gente que dice que sí. Mucha gente dice que sí. Hay discusión sobre esto, porque cuando esto se lleva al plano científico riguroso y se hacen dobles ciegos, parece ser que cuando das microdosis de LSD o das microdosis de psilocibina, como que no se siente ningún efecto intenso, objetivable. Hay mucha gente de los que toma la microdosis que dice que ha sentido efectos beneficiosos. Pero hay una parte muy importante, muy superior a lo que sería la media, de que los que no han tomado microdosis, o sea, los que estaban tomando un placebo, han sentido también estos efectos beneficiosos. Con lo cual es difícil separar lo que es efecto farmacológico de lo que es efecto psicológico subjetivo. Uno de los problemas que tiene la investigación con psicodélicos es lo que se llama el efecto nocebo. Muchos que participan en programas de investigación donde hay doble ciego y participan en esta, los que no les toca consumir la sustancia, no solamente se sienten decepcionados, sino que se sienten enfadados con las expectativas que tenían, y creando entonces una acción negativa, el efecto nocebo, ¿no? O sea, al revés de este efecto subjetivo de que tienen algunas sustancias, de que no tienen capacidad teóricamente para revertir situaciones y que el creértelo o el desearlo es suficiente para conseguir este efecto. Con lo cual, hay dos maneras de entenderlo. Yo soy de los que defiendo de que tienen que darse dosis suficientes para que se altere la conciencia y en este estado modificado, poder hacer intervenciones que permitan acelerar estos procesos curativos. O sea, no es solamente acompañar en este viaje, en esta experiencia personal, eso está bien como creciente personal, pero en terapia yo pienso que hay la posibilidad de intervenir durante la intoxicación, o durante el efecto psicodélico. Y que, por lo tanto, la manera ahora parece aceptable es psicoterapia asistida con psicodélicos. No es prescripción de psicodélicos, sino esa intervención se hace bajo el influjo de estas sustancias. Y respecto a esa diatriba entre las diferentes, pues ahí está la pelea y los que están en un lado pues critican a los demás, no hay derecho que los médicos se queden ese poder, lo van a mercantilizar, lo van a reducir, tal. Tienen razón. También no es posible pues, que estas sustancias con ese potencial también estén en manos de personas que no están formadas o que se creen que lo están y que lo único que hagan era un mal uso de esas capacidades, con lo cual regular eso va a tener que ser hecho con cuidado y, repito, respetando a estos orígenes que nos han transmitido y que han preservado para nosotros durante tantos años y por lo tanto merecen todo nuestro respeto.
pero también sabiéndolo acoplar a nuestra sociedad, a nuestras reglas, en las que cuando alguien prescribe algo se hace responsable de lo que ha hecho, y eso exige que haya una formación, que haya una supervisión, que haya una responsabilidad, y eso solo se va a conseguir llevándolo al plano profesional pero es un reto el que nos vamos a encontrar, y que yo he visto algunos errores graves de algunos chamanes en Europa que han venido y que han creído pues que esto era como allí, y aquí hay gente que toma medicinas, que hacen interacciones, hay contraindicaciones que conocemos y que hay que preguntar y que hay que tener en cuenta. Y tenemos algunos conceptos éticos, como por ejemplo, si no estás seguro, no lo hagas. Y en otras culturas esto no es así, ¿no? Vamos a probar y a ver qué pasa. Con lo cual, eso va a ser un reto que vamos a tener que aceptar, y que desde la humildad, desde la responsabilidad, vamos a tener que intentar saber cómo ordenar este uso, ¿no? Por ejemplo, la palabra terapia va a tener que ser utilizada con responsabilidad, ¿no? O sea, no es que yo soy terapeuta, yo hago terapias y cobro por ello. Eso vamos a tener que establecer regulación para que esto sea así. No sé si queda claro, no sé si queréis abrir un debate sobre esto. Creo que ya estamos sobre la hora, Mía, que ya vamos a ir cerrando para... Sí, yo sé que estás muy ocupado siempre, así que muchísimas gracias por tomarte este tiempo para compartir, para contarnos un poco más de tu saber. Y queda pendiente para otra entrevista hablar un poquito sobre esta futura clínica que se está Esta es creando. otra, esta es otra interesante, que si queréis, el día que queráis, no sé si os ha sido bueno lo que hemos hablado y ha servido, pero Pues, Karina, tú sabes que eres ascendente sobre mí, úsame cuando quieras. bueno, ya participarás en la formación y sí, y está pendiente la pregunta, pero seguro que va a estar materializándose sobre cómo vemos esta futura clínica psicodélica en Cataluña, y Me también parece muy importante. supervisiones Está para conmigo. las prácticas para los alumnos y para los... Venga, pues vamos cuando queráis, si os interesa, ahí estoy, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias, Mía. Hasta pronto, hasta ahora. Adiós.